Bienvenidos amigos y amigas internautas, qué bueno que nos acompañan una vez más en otra emisión de El Salvador Today. Hoy tengo el placer de darle la bienvenida nada más y nada menos que a Yancy Urbina, presidenta de la Defensoría del Consumidor. Presidenta, primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos, por concedernos este tiempo. Gracias a usted, Luis, encantada de conversar con usted, con todos los amigos, amigas que tienen la amabilidad de sintonizarnos. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de conversar de este tema de protección al consumidor que es parte de nuestro día a día en todas nuestras actividades, así que encantada. Ok, muchísimas gracias. Quiero, antes de comenzar nuestro primer bloque, invitarlos a ver este breve mensaje. Este espacio es presentado gracias al gentil patrocinio de... Los mejores productos de concreto los encuentra en Megablock. Calidad al precio justo. Llámanos al 2523-2300. Continuamos con el programa de hoy, acompañados, como ya les había dicho, de la presidenta de la Defensoría del Consumidor. Presidenta, antes de entrar en detalle con algunos casos que recientemente nos han llamado mucho la atención a todos, sin duda que han afectado a muchos consumidores en el país, quisiera un poco que me ayudara a entender el tema de la Defensoría, de proteger los derechos del consumidor. Tiene sin duda dos partes, y me corrige por favor si me equivoco, porque debe tanto, como es una cuestión cultural, debe tanto ser, digamos, una especie de misión, de un objetivo tanto de las empresas y de los consumidores. Por un lado, por asegurarse de respetar la ley, y otro, por el lado de asegurarse que se respeten sus derechos, ¿no? Sí. Es sin duda, digamos, una combinación de ambos factores. ¿Y cómo ustedes trabajan para promoverlas? Avanzar en la protección de los consumidores en nuestro país es sin duda, Luis, un reto muy importante, porque tiene a su base, como usted bien lo señala, por un lado, el que los ciudadanos, las ciudadanas, conozcan cuáles son sus derechos, cuáles son los mecanismos que tienen para hacerlos efectivos, cuáles son las responsabilidades que tienen los proveedores, cuáles son las obligaciones que tienen también los proveedores y, ante cualquier incumplimiento, cuál sería la forma para proceder de acuerdo a lo que está regulado por ley. Porque muchas veces, las personas queremos incluso más aspectos que los que ya tenemos regulados, pero digamos que hay un aspecto muy importante en ese ámbito. Todo lo que se denomine protección al consumidor son aquellas prácticas, aquellas normativas que ya están establecidas por ley. Pero por otro lado, no solamente es del ámbito de los usuarios, consumidores, sino también de parte de los proveedores. Es decir, los proveedores también deben de conocer cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus compromisos, cuáles son sus obligaciones y cuáles son las consecuencias de aquellos incumplimientos y de aquellas prácticas indebidas que apliquen a los consumidores. Entonces, esta parte de avanzar en el conocimiento de unos y otros, avanzar en la puesta en vigencia de todos los mecanismos es sin duda un reto que lleva a la Defensoría del Consumidor. Ahora, es importante comentarle, Luis, que este reto tiene su origen en que la primera ley de protección al consumidor fue emitida ya por el año 1992. Si los amigos y amigas se recuerdan, la ley de protección al consumidor es uno de los pocos acuerdos económicos que tienen los acuerdos de paz. Es decir, los acuerdos de paz fueron muy amplios en el tema de acuerdos políticos y tenían un componente también de acuerdos económicos.
Dentro de los acuerdos económicos está considerado el que el gobierno de ese momento se comprometió a presentar al término de 60 días después de firmados los acuerdos la primera ley de protección al consumidor. Entonces no somos el único país en el mundo, Luis, que la ley de protección al consumidor tiene origen en un acuerdo de paz. Y déjeme decirle que a partir de ahí, tan histórico, y un acuerdo tan histórico, tan importante, porque recordemos que en ese momento estaba una oleada importantísima de desregulación del Estado, de una amplia privatización de productos, de servicios, de bienes que tuvieron propios de ese momento. Tanto es así como, por ejemplo, toda la privatización de los servicios de energía eléctrica, de la distribución, de la comercialización, es decir, toda esa parte fue muy de ese momento. La desregulación de precios, porque antes del 92 teníamos un sistema incluso de alguna regulación de alrededor de 210 productos. Todo ese sistema de protección que tenía la ciudadanía fue desmontado en el año 89 y siguientes. Entonces, al respecto, entonces esta ley viene como un acuerdo para contribuir a proteger el interés de las personas consumidoras. De hecho, así lo señala el acuerdo, es casi como un mecanismo para compensar a los ciudadanos, proteger a los ciudadanos ante esa oleada neoliberal que también fue muy propia de ese momento. Eso sin duda es importante porque nos da un contexto histórico y saber también desde dónde venimos, digamos. Y yo quisiera saber un poco también cómo ustedes, por ejemplo, buscan, además de acercarse, pues que ese ha sido un esfuerzo bastante notorio, cómo ustedes buscan acercarse al consumidor y crearle la confianza, que eso es bien importante porque digamos, creo que es muy cultural también en El Salvador, que algunos decimos, ¿y para qué reclamar si voy a quedar en lo mismo? ¿Para qué para qué ir a poner una denuncia si solo voy a perder el tiempo? Cuestiones así a veces nos detienen. Sí. Sin embargo, sé que ha habido, por ejemplo, casos bastante emblemáticos en los que, digamos, a pesar de que en un inicio la empresa se desentiende del problema o de la situación por la que se está quejando una persona, con la ayuda de la Defensoría se ha podido resolver. Y para poner un ejemplo, el que más rápido se me viene a la mente, además de los casos de multas y eso, me refiero, por ejemplo, cuando hace algunos años entiendo que hubo una persona que le abrieron el carro en un parqueo de un Super Selecto, según recuerdo, y la empresa inicialmente se desentendió porque tiene estos rótulos, ¿no? Por todos lados, creo que todos los hemos visto. No nos hacemos responsables de lo que le pase a su carro. Pero la Defensoría intervino. Pues tal vez usted puede comentarnos sobre este caso y otros similares. Hay este proceso de protección a los usuarios se ha venido ampliando y mejorando. Lo que en un origen era una ley de 34 artículos, tenemos una ley siguiente que viene mejorando y ampliando, que nos permite ir generando hechos históricos, hitos en materia de protección al consumidor, que también van contribuyendo a que las personas vayan generando mayor confianza, no solo en la ley, sino en el mecanismo, en la Defensoría, en los servicios que presta. Indudablemente hay casos emblemáticos que contribuyen a que esa confianza pueda irse generando un poco más y vaya creciendo en el imaginario de las personas a nivel nacional. Fíjese usted, este caso, por ejemplo, usted, amigo o amiga, seguramente habrá visto en muchos establecimientos que dice ese rótulo de la empresa no se hace responsable por los daños ocasionados en el estacionamiento del lugar. Y es una cosa muy frecuente. Ahora, ¿qué ocurre en el hecho mismo cuando hay una falta, una pérdida, un daño, un perjuicio a la propiedad de un consumidor cuando llega al establecimiento? Uno de estos casos fue en un supermercado, pero le puedo citar también otro que fue en un centro comercial que cuando no tenían este sistema de cámaras y todo esto ya ocurrió también, y lo mismo ocurrió en otros establecimientos, en una ferretería. Es decir, este caso lo atendemos en muchas ocasiones en la Defensoría del Consumidor, y los establecimientos están en la responsabilidad también de responderle a los consumidores, porque cuando usted ingresa al establecimiento, incluye el ámbito de
el estacionamiento, no es solamente de la puerta de entrada del establecimiento hacia adentro, dice la ley. Entonces hay una parte importante donde, por ejemplo, en estos casos, las personas que reclaman ven resarcido su pérdida, su daño que ha ocasionado a su vehículo. Pero en este ámbito no solamente es uno de los en que intervenimos, hay hechos que han contribuido mucho, Luis, a que las personas confíen también. Es el ámbito del sector financiero, que es uno de los sectores en los que más reclamaciones presentan los ciudadanos, las ciudadanas, y hemos tenido casos muy, muy exitosos en ese ámbito financiero también. Precisamente sobre eso quiero que hablemos también, Presidenta, pero antes de entrar a ese tema, le pido que me acompañen una breve pausa. También a ustedes, amigos internautas, enseguida volvemos. Qué bueno que permanecen con nosotros. Esto es El Salvador Today. Estamos hablando con la presidenta de la Defensoría del Consumidor, Yancy Urbina. Les reitero las gracias por estar aquí. Y antes de continuar con el tema que ya habíamos hablado, ¿no?, de las sanciones especialmente impuestas en el sector financiero, les pido que nos acompañen a ver este breve mensaje. Este espacio es presentado gracias al gentil patrocinio de Arroz San Pedro, esponjadito y delicioso, en Mi Arroz con Leche y en todos lados. Encuéntralo ahí cerquita, en la tienda de tu colonia. Arroz San Pedro, misma calidad, nueva imagen. Arroz San Pedro en la receta de mamá, en mi sopita y en todos lados. Encuéntralo ahí cerquita, en la tienda de tu colonia. Arroz San Pedro, misma calidad, nueva imagen. Qué bueno que permanece con nosotros. Presidenta, me mencionaba usted al finalizar el bloque anterior cómo los reclamos en el sector financiero son de los más frecuentes y también son casos ejemplarizantes, ¿no? Porque básicamente, lastiman o son más sensibles porque directamente tienen que ver con dinero, con el sueldo de la gente, sí, con lo que arduamente se ganan día a día en sus trabajos. ¿Ha habido de parte de instituciones, usted me comentaba, como por ejemplo el Banco Cuscatlán, como Da Vivienda, cobros de comisiones indebidos? Primero, tal vez, si comenzamos por definir qué es un cobro indebido y cómo atiende estos casos la Defensoría. La aplicación de cobro indebido tiene a su base en la Ley de Protección al Consumidor, artículo 12A, que desarrolla ampliamente, que dicho sea de paso, es una de las reformas más importantes que hemos logrado en los últimos años. A propósito de lo que le decía, la Ley de Protección al Consumidor ha ido mejorando, ampliando gradualmente el ámbito de intervención de tal manera de que protege hoy aspectos que hace 10 años ni soñarlo.
El caso de comisiones, recargos aplicados a consumidores, usuarios de servicios financieros, es un caso muy, muy emblemático. Por ejemplo, hay muchos establecimientos que aplican indiscriminadamente una serie de comisiones que ya la ley señala que son impropias, ilegales, como es el caso, por ejemplo, la comisión de administración de un crédito. Usted, eso hasta explícitamente la ley señala en el 12A que esa práctica ya no se puede realizar. También hay otro tipo de disposiciones en este articulado que protege a los usuarios de aplicaciones de este tipo de comisiones, por ejemplo, como para hablar de cuenta ahorrantes de los bancos o de cualquier proveedor de servicio financiero. Cuando usted tiene una cuenta de ahorro y le aplica, y usted tiene el mínimo con el cual aperturó la cuenta, no le pueden aplicar ninguna comisión por el manejo de la cuenta, porque usted tiene el mínimo, lo que la ley le manda. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces estos establecimientos le dicen a una cuenta de ahorro, porque usted no le ingresó, no le dio movimiento a su cuenta de ahorro, le aplican una comisión de manejo de cuenta de ahorro, cuando eso ya la ley también señala que no está permitido, siempre y cuando usted cumple con ese parámetro que le digo del monto para aperturar cuenta, o también por el hecho mismo de que usted no le ingrese o no retire de dinero de su cuenta de ahorro, le empiezan a aplicar un recargo, y esa aplicación de ese recargo lleva a que si usted, Luis, tiene en su cuenta de ahorro $100 y cada mes, porque usted pasaron 6 meses y usted no le da movimiento, le empiezan a hacer un cobro, una aplicación, sí, un descuento. ¿Y esto qué significa? Que usted, cuando Luis va a ver a la cuenta de ahorro, se da cuenta de que Luis ya no tiene esos $100, sino que tiene $20. Y usted se pregunta, bueno, ¿y qué ocurrió aquí? Ocurre que el banco le estuvo aplicando una comisión, un recargo, ¿verdad? Por inactividad de cuenta, si le denomina, esa es una comisión o un recargo por inactividad de cuenta. Este tipo de prácticas también ya están estipuladas por ley que no se pueden hacer. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos casos emblemáticos que hemos tenido en los últimos años? Hemos dado una batalla jurídica, judicial incluso, de largo trámite, Luis, pero hemos llegado finalmente a ser victoriosos en la Defensoría del Consumidor en resoluciones de casos que han llegado hasta Sala de lo Contencioso Administrativo y posteriormente hasta Sala de lo Constitucional, donde hemos presentado amparos. Hay 2 o 3 casos que me gustaría ilustrar para que las personas puedan conocer de mejor manera. Fíjese, y si nos regala tal vez un poco los montos, porque sí, entiendo que no son, no son $500 efectivamente, lo que se ha cobrado. El último de los casos en los cuales hemos tenido una victoria importante es un caso contra el Banco Cuscatlán, que a propósito de comisión o recargo por inactividad de cuenta, le aplicó a más de 13,000 ahorrantes, fíjese usted, a más de 13,000 ahorrantes esta comisión, este recargo. En total, estamos hablando de $407,937.95 que fueron cobrados indebidamente. Al aplicar este tipo de comisión, están haciendo un cobro indebido. Ahí se denomina, por eso le denominamos en la ley cobro indebido, porque es un cobro que es ilegal, es un cobro que no está amparado ni de contrato, ni tampoco por ley de protección al consumidor. Entonces, estos $407,000 fueron aplicados a estos 13,000 ahorrantes y habiendo tramitado toda esta situación, tanto en todas las sedes que ya he mencionado, hoy el banco está obligado a dar cumplimiento a una resolución del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor de devolver a los ahorrantes esos $407,000 que fueron cobrados indebidamente. Pero además, esta empresa, este banco, se hace acreedor de una sanción de $485,810.40 por haber hecho esa práctica, ¿verdad?, que es contraria a ley, es una práctica que es ilegal. ¿Cuál fue el motivo que aplicaron el banco a los ahorrantes? Este motivo que expliqué antes de inactividad de cuenta.
Ahora, ha habido otras instituciones, entiendo, porque el monto también ha habido otros. Sí, debo decirle que este tipo, por este mismo tema de manejo de cuenta de ahorro, cobro también por inactividad y por otra comisión que se denomina pago anticipado, ¿verdad? Que es cuando usted, amigo, sacó un crédito, usted en el establecimiento, un crédito, digamos, de $3,000, y de repente usted tiene un ingreso adicional que dice, bueno, este ingreso adicional me permite pagar de un solo mi deuda y para evitar seguir pagando todo este tema de interés. Entonces usted va al banco y le dice, yo voy a cancelar completamente mi deuda. Entonces el banco le dice, sí, como no, le voy a recibir el pago anticipado, pero le voy a cobrar una comisión por haberme pagado anticipadamente. Ese se llama así, comisión por pago anticipado. Eso también ya es contrario a la ley. ¿Y eso lo ponen en los contratos? Y esas tres, en algunos casos... Entiendo que eso sería una cláusula abusiva. Abusiva, exactamente. Por esos tres motivos, hay dos casos que tuvimos con el Banco de la Vivienda, que aplicó uno por inactividad de cuenta y manejo de cuenta de ahorro, y otro por pago anticipado, en los cuales ahora también tiene que devolver alrededor de $810,000 en favor de más de 30,000 consumidores ahorrantes de ese banco, a los cuales les aplicó estas comisiones. En ambos casos son casos colectivos. Hay también una sanción impuesta por el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor. Y déjeme decirle, Luis, que estos no son los únicos casos. Ahorita este proceso de devolución está corriendo, o sea, el Banco de la Vivienda está devolviendo los más de 800,000. El Banco Cuscatlán va a proceder en los próximos días ya a realizar esa devolución de los 407,000, pero también le quiero mencionar que como ese tipo de casos hay varios pendientes en los cuales hemos presentado amparo también en Sala de lo Constitucional y que esperamos que lo resuelvan pronto. Uno es el Banco Scotiabank, otro caso es Electra, y también tenemos un caso pendiente con Credomatic, en el caso también... Siempre por cobros indebidos. Siempre aplicados a este. El caso de Credomatic es aplicado por cobro injuriante y difamatorio, que ahí hubo una resolución que estaba cuestionando si la Defensoría podía atender ese tipo de casos, cuando la ley es explícita y clara en que en ese ámbito del cobro injuriante, coactivo, difamatorio, que lesiona la dignidad de las personas, la Defensoría tiene una facultad expresa de ley para intervenir. Le pido una respuesta breve por cuestión de tiempo. ¿Qué evidencia esta actitud de parte de las empresas ante estos señalamientos que vienen con estos recursos y recursos incluso, como le llaman los abogados, recursos de alzada, ¿no? Que lo llevan hasta la sala, hasta la Corte Suprema de Justicia con la intención de que ahí pase por años? Fíjese de que le quiero decir que hay una práctica que es bastante dura para los consumidores, porque hay varios casos en amparo, pero le cuento que tenemos más de 90 casos en Sala de lo Contencioso Administrativo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor aplica una sanción, la ley sí le facilita, digamos, le franquea esa posibilidad al proveedor para que pueda recurrir a Sala de lo Contencioso. El tema es que ahí con una gran facilidad se han admitido una serie de casos que después le dan trámite y tardan años en ello. Por ejemplo, nosotros tenemos casos que tienen 5 años de estar esperando que le den trámite en Sala de lo Contencioso. Mientras tanto, el perjuicio a los consumidores, a los usuarios, es grande, porque mientras eso se resuelve, no hay la devolución, la multa no se paga. Es un recurso que ha sido muy usual de parte de proveedores para recurrir y dilatar la cumplida justicia que realmente le debe asistir a los consumidores. Presidenta, todavía hay otros temas que debemos hablar, como verificaciones, controles de que se apliquen nuevos precios y otros que van también en ese sentido, pero le pido que me acompañe a una última pausa. Ustedes también, amigos y amigas, enseguida volvemos.
Gracias por permanecer con El Salvador Today. Les recuerdo que puede enviarnos preguntas y comentarios a la cuenta de @croniosb y también a mi cuenta personal @luisalvarado, donde estamos a sus órdenes. Presidenta, hay varios casos y bueno, este tema se vuelve más interesante a medida uno va entrando. Tenemos el caso de la sanción que se puso contra Tigo, que entiendo también que las telefónicas son una de las empresas, o están casi que al tope de la lista de las más denunciadas, ¿no? Sí. Entiendo que está el caso de Tigo, a quien se le impuso una multa por no actualizar la información que estaba proveyendo sobre un cliente particular, y también a Digicel, que se le suspendió una campaña. Cuéntame por favor detalles de estos casos. ¿Por qué se llegó a estas decisiones? Hay una tarea muy importante que la Defensoría realiza, y es la verificación del cumplimiento a otras disposiciones de ley en las cuales el legislador ha confiado a la Defensoría del Consumidor la vigilancia, la aplicación, como es el caso, por ejemplo, de la ley llamémosle así, la ley del historial crediticio, que es la ley que le protege a usted con respecto a cuál es la facultad que pueden tener las empresas para compartir su información personal, su información crediticia, su récord crediticio. Entonces ocurre que en el caso de Tigo hubo han habido muchos casos, Luis, porque este no es el único. En el caso de Tigo tenemos una lista bastante amplia de casos en los cuales el manejo de la información crediticia de las personas pues ha incumplido la ley, en el sentido de que, por ejemplo, los han reportado de forma errónea a el buró de crédito, ya sea Equifax o DICOM, como les es también conocido, u otro buró de crédito, de tal manera de que los reportan como deudores, como incumplidores en el pago de una deuda, o morosos, dicho de otra manera, y muchas veces la persona ni siquiera ha sido cliente, como fue este caso que usted ha sido conocido últimamente, donde las personas han sido reportadas de forma errónea. Muchas veces la persona ni siquiera fue cliente del establecimiento y por una situación que tiene una dudosa procedencia lo reportan como un cliente moroso. Esta situación, le quiero decir, no es el único, ha sido varios casos que hemos tenido. Y pero las de personas que no eran clientes y que son reportadas. Personas, sí, claro. Y aquí hay una práctica de poco cuidado de las empresas en el manejo de la información, y son casos que los reportan. Y hay otros casos donde las personas incluso no han brindado la autorización para que pueda usted consultar o compartir su información crediticia, porque también debo de decirle que la ley en eso lo protege, en el sentido de que a eso se le denominan cláusulas de libre discusión. Es decir, usted como consumidor puede decidir si le autoriza o no al establecimiento para que consulte o comparta información, ¿verdad? Pero es una decisión voluntaria. Usted no está obligado. En cualquier servicio, Presidenta, ya sea un banco, ya sea una telefónica, ya sea un almacén. Sí, exactamente. Eso se denominan cláusulas de libre discusión. Incluso la ley es muy previsora en eso y le dice, Luis, esas deben ser aparte del contrato, no pueden formar parte del cuerpo del contrato. ¿Por qué? Porque están a discusión, por eso se llama de libre discusión, están a discusión con el consumidor, y él decide si sí o no. Muchas veces hemos encontrado casos también en los cuales la persona no autorizó en ningún momento que se hicieran las consultas, que se pusieran
compartir esa información crediticia. Entonces son parte de los casos que atendemos, y este último que le decía con lo de Tigo, fue una información errónea. El proveedor tenía que haber corregido esa información, no la corrige, entonces hay un procedimiento sancionatorio que ya la ley establece en la ley del historial crediticio, que le da una facultad a la Defensoría para conocer de este tema del historial crediticio, y en ese ámbito también de tramitar y de sancionar, porque la facultad sancionatoria también se la da. Y en este caso, pues una sanción impuesta al establecimiento por, en total son alrededor de $44,000 por 2 incumplimientos de ley que se le aplicaron, y $44,842. La ley establece un procedimiento, Luis, y es que le da 10 días al establecimiento para cancelar de forma administrativa. No las cancelan en la Defensoría, esas son sanciones que van, el pago de todas las sanciones van al Fondo General de la Nación. La Defensoría no percibe en ningún momento este tipo, pero sí está obligado que en los primeros 10 días pueda evidenciar de que lo ha cancelado presentando el recibo para registro. Si el establecimiento no presenta esa información, el caso es remitido a Fiscalía para que la Fiscalía proceda a realizar el cobro ya de estas sanciones. En el caso, tal vez si podemos hablar sobre también el caso de Digicel, que entiendo que se le suspendió un spot publicitario. La compañía, principalmente Digicel, sí había llamado mucho la atención y generado mucha discusión alrededor de digamos, un poco del tema de corrupción, ¿no? Que también ha sido, digamos, bueno, hemos visto los casos que han habido recientemente en nuestro país, y la compañía, tratando de montarse en esa ola, ¿no?, también arma una campaña publicitaria. Sin embargo, hay un spot en particular que se llama Bienvenida Abundancia, que se le suspende. Sí. ¿Por qué se toma esa decisión? Hay una acción aquí que tiene que ver con la Ley de Protección al Consumidor. Una de las reformas importantes del 2005, Luis, es el introducir la publicidad ilícita, y cataloga como publicidad ilícita aquella que lesiona o utiliza de forma indebida la imagen, el cuerpo de la mujer o de los niños o de personas en desventaja. Entonces hay una disposición de ley que considera que puede establecerse como publicidad ilícita aquella que hace un uso indebido en ello. Y esta particularmente, Bienvenida a la Abundancia, hacía alusión a la imagen de la mujer de una forma bastante denigrante, incluso con un lenguaje bastante soez, que fue analizado desde el Observatorio de la Publicidad que tiene la Defensoría del Consumidor, y al análisis técnico que nos emitió este observatorio de la Defensoría, pues nos daba ese dictamen. Y al respecto contamos también con la colaboración del Consejo Nacional de la Publicidad, sí. ¿Verdad? Que siempre nos colabora y en el marco de la ley nos da la posibilidad de consultarle al Consejo Nacional de la Publicidad, y también ellos tenían el mismo análisis, así que también presentamos la denuncia en el Consejo Nacional de la Publicidad para que fuera retirada esa publicidad. Efectivamente así fue hecho, fue retirado, y permanentemente, Luis, estamos monitoreando eso, porque igual ocurre que no solamente en el ámbito de las telecomunicaciones. Usted ve, por ejemplo, que hay una publicidad en relación a las llantas para automóvil, y hay un manejo de la imagen de una mujer en pocas ropas, con un lenguaje dudoso, que deja entrever un manejo un poco utilitario de las mujeres, sobre todo. Y pueden intervenir también en el caso en que se hace esta misma práctica, por ejemplo, en vallas físicas, vallas publicitarias, porque hubo también hace unos meses una denuncia de eso, que básicamente se estaba anunciando que la valla estaba disponible para anunciar, y se utilizaba, digamos, también un cuerpo de mujer en una forma degradante. Fue un caso también muy emblemático para nosotros. De inmediato procedimos también con el Consejo de la Publicidad a indagar, quién es que había hecho esa colocación de esa valla. Esas vallas fueron retiradas,
a partir de también de la intervención de la Defensoría del Consumidor. Debo decirle que en ello tenemos una colaboración muy buena con el Consejo Nacional de la Publicidad, de tal manera de que con rapidez podemos también intervenir en ese ámbito de la publicidad ilícita. Esta es una reforma lograda en el año 2013 que ha venido a contribuir mucho, Luis, a establecer algunos límites, parámetros que son positivos para los usuarios consumidores en materia de protección al consumidor. Hay muchos otros casos que también quisiéramos discutir, Presidenta, pero bueno, el tiempo ya casi no nos da. Y no quiero cerrar el programa también sin antes haberle preguntado por las verificaciones que se están haciendo en los precios de los medicamentos. Este es un tema muy sensible para los salvadoreños, ¿no? Porque venimos, digamos, de una época en la que pagamos los precios más altos por las medicinas en toda la región, creo yo, sí. Y también se daban prácticas abusivas en este sector. Tal vez primero me ayuda a saber, digamos, en qué tipo de medicinas o cómo puede la gente saber si le están cobrando lo que le deben cobrar por el medicamento que necesita pues para lograr recuperar su salud, y cómo proceder si no es así. La Ley de Medicamentos establece la obligatoriedad de la Dirección Nacional de Medicamentos de regular el precio de los medicamentos que son únicamente aquellos medicamentos que requieren receta médica. Es decir, los medicamentos de venta libre, como por ejemplo Alka-Seltzer, un Dolofin, una aspirina, esos son medicamentos de venta libre que no requieren la prescripción, la receta de un médico. Entonces ese es un parámetro importante. Segundo lugar, el tipo de regulación que establece la ley es el precio máximo de venta al público. Entonces, la Dirección de Medicamentos toma el universo de medicamentos que existen y se comercializan en nuestro país, que ahorita son más de 10,000 medicamentos a los cuales se les aplica esta regulación. Esto significó una disminución de alrededor del 35%, porque como usted bien lo señala, nosotros teníamos en El Salvador los precios más altos, en algunos hasta casi del mundo, y más que cualquier país de Centroamérica. Este mecanismo se vino perfeccionando y fortaleciendo. Acaba de entrar en vigencia un nuevo listado de alrededor de 1.396 medicamentos genéricos que también tienen una disminución hoy del 30% adicional a lo que ya habíamos señalado de aquellos 10,000 medicamentos. Estos 1.300 medicamentos son principalmente medicamento dirigido a enfermedades crónicas no transmitibles, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, las enfermedades cardíacas, las enfermedades renales, que son aquellas que más constantemente requieren que las personas mensualmente y que amenazan la vida si no se medica a tiempo. Entonces, esta disminución es alrededor del 30% y estamos verificándolo con un plan de inspecciones conjunto con la Dirección de Medicamentos y la Defensoría del Consumidor, porque aquí también la ley le da esa facultad a la Defensoría de verificar, y ese precio debe estar establecido en etiqueta. Usted tiene que verificar que el medicamento contiene el precio máximo regulado por la autoridad, que es la Dirección de Medicamentos, y el precio de venta al público que tiene el establecimiento. El precio del establecimiento nunca podrá ser superior al precio regulado en la etiqueta. Cada medicamento tiene las dos etiquetas, así que usted lo puede verificar. En el caso de que usted encuentra un incumplimiento, usted puede inmediatamente hacer una reclamación, ya sea en la Dirección de Medicamentos o en la Defensoría del Consumidor, que en este caso tenemos un mecanismo conjunto de atención. Llamando al 910, ¿verdad? Llamando al Presidenta, 910. muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo. Quisiera que pudiera ser más, espero que no sea la última vez que nos acompañe. Hay muchos otros temas que discutir, pero somos esclavos del tiempo, como usted lo sabe. De nuevo, gracias por estar aquí. A usted, Luis, y a todos los amigos internautas que nos sintonizan, muchas gracias por atender nuestra entrevista. Quiero desearles a todos un feliz fin de semana. Volvemos hasta el lunes con otro tema de interés para todos. Hasta entonces.